Nosotros somos el equipo de biomoléculas y platicaremos sobre la síntesis del DNA y su estructura. Diferencia entre el ARN y el DNA. El ARN es llamado ácido ribonucleico y el DNA es ácido desoxirribonucleico. El ARN es una cadena simple, contiene un enlace adenina-uracilo. El azúcar es la ribosa, mientras que el ADN es una cadena doble, contiene un enlace adenina-tiamina y el azúcar que utiliza es la desoxirribosa. La replicación del DNA es semiconservativa y su síntesis es bidireccional. Se sintetiza una cadena líder y una cadena rezagada. La DNA polimerasa sintetiza a la cadena líder en dirección 5' a 3', mientras que la cadena retrasada es sintetizada en dirección opuesta y discontinua. El lugar donde se lleva a cabo la síntesis del DNA se llama horquilla de replicación. Justo es a la mitad de la horquilla donde se tiene su origen. A continuación, se muestran algunas enzimas que son necesarias para la replicación, como la helicasa, DNA polimerasa 3, primasa y ligasa. Como se mencionó anteriormente, cerca de la horquilla de replicación se encuentra una enzima llamada topoisomerasa, que sirve para relajar a la cadena y así poder desenrollarla con la ayuda de otra enzima llamada helicasa. Su función de esta enzima es el desplegamiento del ácido desoxirribonucleico y así conseguir la apertura de la doble hélice. Para poder mantenerla abierta, se necesita de las proteínas SSB o también llamadas de una sola cadena. Estas proteínas se unen al DNA de la hebra simple con la finalidad de que mantenga su estructura y no se vuelva a reformar el DNA. Posteriormente, se empieza la replicación con ayuda de la enzima llamada polimerasa 3. En términos generales, es la encargada de agregar los nucleótidos con sus correspondientes. Estos se unen por medio de puentes de hidrógeno. A continuación, se explicará a detalle la función de la polimerasa 3. La enzima DNA polimerasa 3 contiene 3 copias de la enzima DNA polimerasa 3 central y una copia del cargador de la abrazadera deslizante. Entonces, conforme la helicasa desenrolla el DNA a la altura de la horquilla de replicación, se expone la plantilla de la cadena adelantada y de inmediato actúa sobre ella una enzima DNA polimerasa 3 central, que sintetiza una cadena continua de DNA complementario. En cambio, la DNA polimerasa no actúa de manera inmediata sobre la plantilla de la cadena trazada, que se desbobina en la forma de ssDNA al que se fijan SSB con rapidez. La primasa interacciona con la DNA helicasa y se activa para sintetizar un nuevo cebador de RNA sobre la plantilla de la cadena trazada. El cargador de la abrazadera deslizante del DNA reconoce como unión cebador-plantilla al híbrido RNA-DNA resultante. En este sitio se arma una abrazadera deslizante y una segunda enzima DNA polimerasa 3 inicia la síntesis de la cadena trazada. A medida que una DNA polimerasa de cadena atrasada sintetiza un fragmento de Okazaki, la helicasa genera ssDNA adicional y sobre esta plantilla se sintetiza un nuevo cebador de RNA. Al igual que sucedió con el cebador previo de la cadena trazada, el cargador de la abrazadera deslizante reconoce el nuevo cebador de RNA. La tercera enzima central inicia la síntesis en un fragmento de Okazaki nuevo, tan pronto como se arma una abrazadera deslizante del DNA sobre el cebador de RNA, con gran probabilidad antes de que se complete el fragmento de Okazaki previo. Dentro del proceso ya mencionado, la primasa cumple una función muy importante, pues es la que sintetiza los cebadores o primers. Estos son pequeños fragmentos de ARN de unos 10 nucleótidos sintetizados sobre la cadena rezagada y que son complementarios a la hebra de ADN. Estos primers son necesarios para que el ADN por 3 tenga un punto de partida, un OH libre en 3'. Para la síntesis
5' a 3' de la hebra molde. La primasa tiene la característica de no necesitar cebador para iniciar la síntesis de una nueva hebra de ADN. Estos restos de ARN son retirados por la ADN Pol 1 debido a su capacidad exonucleasa 5' a 3' y rellenados con fragmentos de ADN. Finalmente, estos fragmentos discontinuos, fragmentos de Okazaki, son unidos por una ligasa. La DNA ligasa es una enzima que cataliza la formación de un enlace fosfodiéster entre el grupo hidroxilo en posición 3' del extremo de una cadena del DNA y el grupo fosfato en posición 5' del extremo de otra cadena. Es necesaria una fuente de energía que en eucariotas es el ATP. Básicamente existen tres tipos de ADN polimerasas: la ADN polimerasa 1, la ADN polimerasa 2 y la ADN polimerasa 3. La ADN polimerasa 3 es la enzima que copia de forma complementaria la cadena de nucleótidos por medio de la ADN plantilla o molde. En cada horquilla, la ADN polimerasa 3 sintetiza dos nuevas cadenas de ADN que son complementarias respecto a las dos cadenas originales. Puesto que la ADN polimerasa 3 necesita de un extremo 3' o H libre, es necesario que la ARN primasa catalice la formación de un fragmento llamado cebador o primer, el cual será el punto de partida en donde la ADN polimerasa comenzará a añadir los nuevos nucleótidos complementarios. De esta manera, en cada horquilla de replicación se van formando dos copias nuevas a partir del cebador que fue sintetizado en cada una de las hebras molde de ADN que se separaron en la fase inicial gracias a nuestra amiga la ADN helicasa. Pero debido a que la ADN polimerasa 3 solo trabaja en una sola dirección, es decir, de 5' a 3', la replicación solo puede ser continua en la hebra adelantada, mientras que la hebra rezagada es discontinua, dando lugar a los fragmentos de Okazaki. En el caso de la hebra rezagada, cuando la ADN polimerasa 3 hace contacto con el extremo de otro fragmento de Okazaki, el cebador de ARN es eliminado y los dos fragmentos de Okazaki de ADN son unidos. Una vez que se han eliminado todos los cebadores y unidos todos los fragmentos de Okazaki, se tiene completa la doble hélice de ADN. En la eliminación del cebador intervienen dos enzimas. Por un lado, la ADN polimerasa 1, que va eliminando el ARN con su actividad exonucleasa de 5' a 3' y simultáneamente rellenando con ADN mediante su actividad polimerasa de 5' a 3'. Al final solo queda una rotura o mella entre el extremo 3' OH libre y el fosfato 5' de la cadena sintetizada. Por último, la ADN ligasa sella esa rotura catalizando la reacción de condensación entre el grupo fosfato y el OH de la desoxirribosa del nucleótido contiguo, completando el enlace fosfodiéster. Para ello es preciso hidrolizar una molécula de ATP.